Encantados se encuentren conmigo en esta segunda parte de la sesión de hoy correspondiente al día 14 de enero de 2025, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas en la asignatura pruebas personales y circunstanciales. Hoy nos convoca el tema de las oportunidades probatorias en el proceso penal venezolano, esta segunda sesión del día de hoy. Y recuerden que todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, de mi parte, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban y conozcan mis criterios vinculados al ámbito de lo penal. Eh, bueno, en esta eh, ya en la primera parte del día de hoy, habíamos abordado el tema de las llamadas oportunidades probatorias, oportunidades probatorias en el proceso penal venezolano, refiriéndonos a esa división dentro del llamado procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, que recuerden ustedes, es uno de los procedimientos que se encuentra presente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento penal ordinario y los llamados procedimientos especiales, como por ejemplo el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos menos graves, el procedimiento de flagrancia, etc. Disculpen ustedes el café mañanero. Lo que vean esta clase en horas de la tarde será el café vespertino. Lo que vean esta clase en horas de la noche será el café nocturno. Esta clase la estoy a las 7 de la mañana, sin desayuno aún. Así que creo que tengo el justo derecho de tomarme un cafecito. Recuerden que esos procedimientos especiales también están presentes, están presentes en leyes orgánicas que regulan el procesamiento de causas penales por delitos establecidos en leyes orgánicas, leyes que son de carácter compleja, porque establecen tanto un aspecto sustantivo, la descripción de tipos penales, la tipificación de tipos penales, como por ejemplo la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, el código orgánico de justicia militar. Inclusive hay leyes que ni siquiera son penales, como por ejemplo leyes laborales, como la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que inclusive tiene norma allí, institutos procesales penales, como por ejemplo el de la flagrancia, el que estábamos abordando en la finalización de la sesión anterior. Bueno, entonces decía yo, yo lo que quiero es circunscribirme al ámbito de las oportunidades probatorias dentro de ese desarrollo en fases de ese procedimiento ordinario en el proceso penal venezolano. Y estábamos hablando en la sesión anterior, y no pienso repetirme, ya los invito a que revisen en mi canal YouTube la sesión anterior del día de hoy, del día de hoy, 14 de enero de 2025, que pues estamos abordando pues dentro de las llamadas formas de inicio del procedimiento ordinario, que es al igual forma como una forma de inicio de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, que es aquella fase que sirve para la obtención de los elementos de convicción, los elementos que le van a sustentar un convencimiento al titular de la acción penal dentro de un sistema acusatorio procesal positivo, y el fiscal la acusa. No puede ser un convencimiento de carácter negativo y el fiscal solicita el sobreseimiento. Habíamos hablado de la flagrancia propia, disculpen, de la cuasi flagrancia, y también habíamos hablado de la otra forma de inicio de ese proceso, que es el llamado conocimiento autónomo de delito. Aquí no se conoce, aquí lo que se conoce son las resultas
del delito, más no se conoce a un sospechoso aún, y ese conocimiento autónomo que conduce a que el Ministerio Público haya decretado la orden de inicio, esa orden de inicio va a conducir a a una investigación que derivará posteriormente a una individualización y luego le implicará al Ministerio Público la necesidad de una imputación. Esa imputación que va a ser en sede fiscal, la llamada imputación formal, regulada en el artículo 126 del Código Orgánico, para diferenciarla de una imputación material, que se verifica, bueno, a partir de lo que establece la parte infine del encabezado del artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, que cuando se habla allí de los 6 meses, desde la imputación formal o desde la individualización, cuando de alguna forma se haya individualizado a ese procesado sin que todavía se le haya asumido una imputación formal. Yo invito a leer la sentencia 754 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se goza ese concepto de imputación formal para ser diferenciado de la llamada imputación material. Bueno, lo importante acá es que existe también una tercera forma, ¿verdad?, de inicio de este proceso, y recuerden que aquí lo estoy vinculando exclusivamente al ámbito probatorio, que es los llamados actos proformadores de la acción penal. Voy a volver un tanto atrás al llamado conocimiento autónomo. Recuerden que esa imputación formal ha de realizarse en sede fiscal y a los efectos de ello ha de ser citado el imputable para que comparezca a sede fiscal a los efectos de la imputación formal. Si ha sido infructuosa la citación, es decir, si no se ha dado la comparecencia a sede fiscal a los efectos de la imputación formal, la propia sentencia, esta 754 que les he mencionado, autoriza, de la Sala Constitucional autoriza al Ministerio Público para que solicite la orden de aprehensión ante un tribunal de control. Fíjense que hasta ahora no ha habido ningún tribunal de control que haya asumido el conocimiento de la causa, a menos que se haya librado, por ejemplo, una orden de allanamiento, no confundir con la llamada orden de aprehensión. Y cuando hablamos de la flagrancia y hablábamos de las pruebas de la flagrancia, no la prueba flagrante, sino prueba de la flagrancia, una de ellas puede ser precisamente la orden de allanamiento que haya sido librada por un tribunal de control previo solicitud del Ministerio Público, y esa orden de allanamiento fue fructuosa en el sentido de que realizado el allanamiento se han encontrado elementos activos o pasivos vinculados al delito, y que por lo tanto se encontró, supónganse ustedes, se encontró a este sospechoso en tenencia de esos elementos activos o pasivos vinculados al delito, por los cuales se realizó el allanamiento. Y entonces, esto es una prueba de la flagrancia, en el sentido de que fue en la ejecución de una orden de allanamiento, no una orden de aprehensión, en donde se han encontrado elementos que faciliten, que pueden incorporar el concepto de flagrancia. No confundir esa orden de aprehensión, porque esa orden de aprehensión es la segunda forma de violabilidad de la libertad a partir de lo que establece el artículo 44, numeral 1 de la Constitución, que nos habla de que la libertad es inviolable a menos que sea por el encuentro flagrante de un hecho ilícito o el dictado de una previa orden judicial, una orden judicial privativa de libertad. No confundirlo con el dictado de la orden de allanamiento. Bueno, en todo caso, lo que quiero circunscribirme ahora es a los llamados actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia o la querella. De forma alguna, la denuncia y la querella, disculpen acá, esa denuncia, recuerde, como se denuncia el conocimiento de un hecho punible, y el órgano receptor o de la denuncia sería el propio Ministerio Público y la autoridad policial. Dentro de las pautas de la denuncia, pues no se verifica la exigencia de una de que sea considerada la denuncia como tal un acto de testificación.
Fíjense que no solamente la víctima del delito, que podría ser un testigo, podría denunciar, sino que cualquier... Ahora bien, esa denuncia puede ser un elemento de convicción, pero se requiere una entrevista, pues en sede fiscal a los efectos de ir ratificando esa denuncia. En todo caso, mal se puede llamar un testimonio, la propia denuncia como tal, porque es un acto de empuje de la acción penal, no es un acto de corroboración de un interés por parte del Ministerio Público que requiere una información a partir del hecho de que se puso en conocimiento en la existencia de un delito por una actuación, por una actuación de un sujeto procesal que es el denunciante. Recordemos que el Código Orgánico de Procedimiento Penal deniega la condición de parte al denunciante, aun siendo la propia víctima, y que por lo tanto en ese testimonio tendría que ser un testimonio a partir de unas preguntas que hayan sido asumidas por el fiscal del Ministerio Público, ya habiendo conocido el hecho, es decir, la bifurcación del concepto de testimonio a partir de una noción de declaración inicial y luego de una respuesta. Si el testimonio no se hace exclusivamente como una exposición sin responder un interés de contenido de parte. Entonces, el testimonio a partir de una necesidad de una interrogación. Esa interrogación va a surgir a partir de esa puesta en conocimiento. Entonces, esa denuncia tiene su prima hermana, pues, que es la querella. Esa denuncia, recuerden ustedes que puede ser verbalizada, en la cual se levanta un acta en sede policial, o puede ser presentada de forma escrita. El hecho de que se presente de forma escrita no está transformando a la denuncia en una querella. La querella es mucho más formal, y esa querella se presenta ante un tribunal de control que sea competente en razón de la materia, en razón del territorio. Esa querella puede ser por un delito menos grave, puede ser por un delito grave. Es decir, lo importante es que sea por un delito de acción pública, puesto que ni la denuncia ni la querella pudieran prosperar si se tratara de un delito de instancia de parte agraviada. No confundir el concepto de querella con la acusación particular propia, o no confundir el concepto de querella con la acusación privada, perdón, con la acusación privada. Y eso que se tiende a confundir el Código Orgánico Procesal Penal en las regulaciones de la fase intermedia del proceso penal, y confundir el concepto de acusación particular propia de parte de la víctima con el concepto de querella. La querella es una forma de poner en conocimiento, es un acto proformador que proforma, que empuja, que pone en conocimiento un delito que no ha sido conocido ni por la vía de la flagrancia, ni ha sido conocido de la forma del llamado conocimiento autónomo. Ahora, se podría ofertar dentro de la querella testimonios, se podrían ofertar dentro de la querella, sí, y hablarlo como oportunidades probatorias, se podrían ofertar testimonios. Bueno, se podrían ofertar declaraciones, entrevistas, que se tome entrevistas en sede fiscal, puesto que el testimonio se va a verificar fundamentalmente en el juicio oral y público, a los efectos de que se pueda ejercer el contradictorio del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, las pautas de la pregunta y de la repregunta, siendo que esa entrevista son actos de convicción, son actos de investigación que se verifican en sede fiscal, o en sede fiscal a los fines de obtener un convencimiento, siendo que el testimonio como tal precisa de un ejercicio de un contradictorio a los fines de poder derivar esa eficiencia demostrativa de un hecho o circunstancia que se pretende realizar con él. Entonces, no en balde se pudiera ofertar la entrevista en la propia querella, para que en sede fiscal se realicen entrevistas que no, porque no tienen ese carácter de contradicción, de la posibilidad del contrainterrogatorio, mal pudiera realizarse en sede, en sede judicial, sino que se realizan en sede fiscal. Aquí hago yo un hiato, aquí hago yo un detente con respecto a un acto de investigación
que puede ser un acto de investigación, un acto de convencimiento, pero que también puede ser un acto probatorio, que es la audiencia de prueba anticipada, regulada en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta audiencia de prueba anticipada pudiera estar presente en las tres formas de inicio de esa fase preparatoria del proceso penal y de ese procedimiento ordinario. Si pudiera estar presente, bien sea en que esto se inició por vía de la querella o de la denuncia, o por vía de la flagrancia, o por vía del conocimiento autónomo. Fundamentalmente se ve en el ámbito del conocimiento autónomo, en el sentido de que, bueno, lo que se conoce es los resultados del delito y que más bien se requiere una investigación a los fines de una individualización. Pero lo que quiero hacer ver es que la audiencia de prueba anticipada también puede ser un elemento que conduzca no al convencimiento fiscal para acusar, sino más bien al convencimiento fiscal para imputar. La realización de una audiencia de prueba anticipada, aunque se llame prueba, a los efectos del sustento de una imputación. Fíjense que el 289 del Código Orgánico, cuando nos habla de la prueba anticipada, se habla de, bien sea que ya esté presente la condición de imputado o bien sea la condición de investigado. Habla el 289, que se realiza con la necesaria presencia del imputado y con la necesaria presencia del investigado. Claro, porque es de la audiencia de prueba anticipada que se va a derivar fundamentalmente una imputación. Entonces, ¿qué sucede acá? En la audiencia de prueba anticipada es cuando se desvanece un sujeto procesal. Un sujeto procesal no va a poder estar presente en el juicio oral y público y por lo tanto no solamente que se está anticipando a la audiencia de juicio oral y público, sino que se está anticipando inclusive a la audiencia preliminar o inclusive se puede estar anticipando a la presentación del acto conclusivo de la fase preparatoria, que es la acusación o de la solicitud de sobreseimiento o el decreto de archivo fiscal. Es decir, el sujeto procesal se desvanece, no va a poder estar presente en el juicio oral y público. Se tiene que ir esa víctima del país, se tiene que ir el testigo del país, se encuentra en una enfermedad terminal, el experto, bueno, se tiene que ir, van a demoler el sitio donde se pretendía realizar una reconstrucción de los hechos, en fin. Entonces, fíjense que dentro de esa audiencia de prueba anticipada, sí nos podemos encontrar con una oportunidad probatoria. Sería una especie de oportunidad probatoria previa que se anticipa al ofrecimiento en la acusación. Bueno, porque se da la circunstancia real frente a ese sujeto de prueba, frente a ese declarante que se requiere su declaración a los fines del sustento de un convencimiento. Sería un sinsentido hablar de la realización de la audiencia de prueba anticipada para que allí se verifique la confesión. Si la confesión proviene del propio procesado y él ha de estar presente en la audiencia preliminar, pues necesariamente ha de estar presente en la audiencia preliminar. Mal se podría hablar de que se desvanece el sujeto de prueba. Es decir, tendría que ser para una declaración de un testimonio o para una declaración de una experticia. Claro, está la excepción del llamado informante arrepentido, el supuesto especial de la delación que está presente en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Supongamos que una persona vinculada a la comisión del delito va a delatar a otro y que su declaración sea de mayor significación y él sí se encuentra en una circunstancia terminal, en una circunstancia de que no va a poder estar presente en el propio desarrollo de la audiencia preliminar. Bueno, allí sí se verificaría excepcionalmente la realización de una delación por vía de una audiencia de prueba anticipada.
si se verifica esa circunstancia de desvanecimiento, y lo repito por cuarta vez dentro de esta explicación de desvanecimiento del sujeto procesal, pero fundamentalmente está concebida para que sea el testigo, y allí realmente las pautas del testimonio sí han de estar bien claras, porque ha de imponérsele de la obligación de declarar con juramento, declarando juramentado las generales con respecto a los testigos, de la invocación de la existencia de delitos en el ámbito penal frente a un perjurio o una o perdón, frente a la realización de una declaración falsa. Entonces, el, el ámbito del testimonio podría iniciarse su ofrecimiento, ¿verdad? Porque todavía hay que ver si es fructuoso el testimonio, porque ese testimonio que ha sido obtenido en la audiencia de prueba anticipada ha de ser ofrecido por el fiscal del Ministerio Público en la acusación. Por lo tanto, en realidad el ofrecimiento, digamos, va a ocurrir con posterioridad a la realización de la audiencia de prueba anticipada, puesto que de las resultas de esa declaración en la audiencia de prueba anticipada es que se verifica su ofrecimiento conforme al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal si se tratara de un testigo. Volviendo al tema de la querella, entonces, obviamente que en la querella sí se podría solicitar la realización de entrevistas para que en sede fiscal se realice dicha entrevista a los fines de lograr ese sustento. Ahora, yo lo que estoy circunscribiéndome acá exclusivamente son en los temas vinculados a la prueba dentro del desarrollo de este proceso. Recordemos que esa denuncia o esa querella va a ser remitido al fiscal superior a los fines de que ese fiscal superior asigne a un fiscal subalterno el conocimiento de la causa, le dé un MP, pues como se dice, le dé un número MP del Ministerio Público. Luego de esa denuncia o de esa querella surge la necesidad de la llamada imputación formal por parte del Ministerio Público, porque mal puede ser entendida la admisión de la querella o la admisión de la denuncia, por cierto que ambas pueden ser desestimadas, ¿ok? Pero, pero también hay que tomar en cuenta que en lo que atañe a la querella, además de la desestimación, que sería una inadmisión y que se verifica porque o el hecho no reviste carácter penal, o el hecho está evidentemente prescrito, o el hecho es por un delito de instancia de parte agraviada, también puede darse en lo que atañe a la querella el desistimiento. El desistimiento puede ser expreso o puede ser tácito en el sentido de que, bueno, quien ha presentado la querella no comparece a las audiencias a las cuales, recuerden que la querella tiene que ser interpuesta exclusivamente por la víctima. Esta es una gran diferencia con respecto a la denuncia. En la denuncia, cualquiera que tenga el conocimiento del delito, inclusive la víctima, puede presentarla. En cambio, la querella, bien sea la verbalizada o bien sea la escrita, tiene que ser presentada por esa víctima. Y no puede ser interpretado, obviamente, el propio escrito de querella como un testimonio. ¿Ok? Es un acto de puesta en conocimiento, porque todavía, de nuevo, para que se dé ese testimonio, tienen que surgir dudas por parte del titular de la acción penal, dudas que se manifiestan en las preguntas que se iría a realizar a los efectos de la elaboración del, de la respectiva entrevista. Entonces, la necesidad de esa admisión, de esa admisión, de esa denuncia o de esa querella, conduce pues necesariamente a que el fiscal del Ministerio Público realice la imputación formal. Y esa imputación formal va a ser en sede fiscal, a menos que no se haya logrado la comparecencia a sede fiscal de ese que es imputable, razón por la cual se libra una orden de aprehensión ante
el tribunal de control. En el caso de la querella sería el propio tribunal de control que ha admitido la querella a los fines de que a las 48 horas siguientes a la ejecución de la orden de aprehensión se ha llevado ese imputable a sede judicial a los fines de la realización de la imputación en sede judicial. La sentencia que les he mencionado, la sentencia 754 del 9 de diciembre del año 2021, en donde, bueno, se establece que la imputación va a ser en una audiencia formal en fiscalía, salvo que se trate de un delito flagrante que haya sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito o un delito menos grave, o sea un delito que se requiere ser ejecutada la orden de aprehensión, que en ese caso la imputación va a ser en sede fiscal. De ahí nos ingresamos al periodo intermedio del proceso penal venezolano. Ese periodo intermedio del proceso penal venezolano que nos ubique la idea de que la fase preparatoria es una fase que es finita, que no es infinita. Recordemos que esa audiencia de imputación, conforme a la sentencia 754, pero tiene una finalidad de imputación, pero evidentemente que va a tener una finalidad también cautelar a los efectos del dictado de una medida privativa de libertad o de una medida cautelar sustitutiva. Por cierto, que el sustento de la medida de privativa de libertad y la medida cautelar sustitutiva ha de ser sobre la base de elementos de convicción, fundados en elementos de convicción. Nos habla el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 242, el que establece las medidas cautelares sustitutivas, te habla del mismo sustento, pero no existe un peligro de fuga ni un peligro de obstaculización procesal y por lo tanto es por lo que se ha dictado una medida cautelar sustitutiva en una medida y no una medida privativa de libertad. Ahora, ese sustento evidentemente es un sustento de elementos de convicción, mal pueden ser llamados como prueba. Evidentemente que podría establecerse como elementos de convicción una entrevista, que puede ser un testimonio de una entrevista que se haya realizado en sede policial o una entrevista que haya sido, o la declaración de la víctima que haya sido realizada en sede judicial o cuando se realizó la audiencia de imputación. Es decir, cuando hablamos de oportunidades probatorias, estamos hablando fundamentalmente de las oportunidades probatorias para el sustento del acto conclusivo de la fase preparatoria, es decir, de la acusación, pero también pueden haber oportunidades probatorias en el sustento de las medidas de coerción personal, porque serían a través de elementos de convicción. Por ejemplo, podría ser esa entrevista perfectamente posible, lo que haya sustentado la cautela en el proceso penal. Recuerden que las medidas cautelares, la medida de coerción personal, la medida privativa de libertad y la medida cautelar sustitutiva, conforme a lo que establecen los artículos 236 para la primera y la 242 para la segunda, de estar motivadas, son autos motivados y esa motivación no solamente pasa por la indicación del hecho por el cual se sustenta la coerción, sino que también los elementos de convicción que son el sustrato de dicha coerción. Entonces, obviamente que esa fase preparatoria del proceso penal, podríamos hablar de una investigación pre-imputación y de una investigación post-imputación. Dentro de esta investigación, digamos, post-imputación, están las entrevistas que se realizan en sede fiscal, o inclusive hasta entrevistas que pudieran realizarse en sede policial bajo la égida del Ministerio Público, que ya ha asumido el control, que ha asumido la dirección de la investigación penal como titular de la acción penal. Entonces, o inclusive la llamada prueba anticipada que he mencionado con anterioridad. En todo caso, recordemos que también esa finalidad, esa fase preparatoria, tiene una finalidad procedimental en el sentido de o mantenerse la causa bajo el conocimiento de los tribunales ordinarios, porque estamos bajo la pauta del procedimiento ordinario, o la declinatoria de la causa
a tribunales especiales si se tratara de un delito menos grave, o el hecho de que se establece un procedimiento especial. Por ejemplo, si el sospechoso fue encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, el fiscal del Ministerio Público puede solicitar que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia y por lo tanto va a haber una remisión inmediata al tribunal de juicio de la causa, se amputa una fase procesal que no va a ser la fase, el periodo intermedio del proceso penal venezolano, no va a existir el periodo intermedio del proceso penal venezolano, sino que se amputa una fase procesal, se remite directamente a la fase de juicio. Ahora bien, decía yo que esta fase preparatoria es finita, son 3 los actos conclusivos de la fase preparatoria. En primer lugar, el decreto de archivo fiscal. Siempre el decreto de archivo fiscal ha de ser por una circunstancia probatoria, es decir, no se tiene en este momento una prueba que es determinante para conducir a un convencimiento positivo a ese fiscal para que acuse o un convencimiento negativo para solicitar el sobreseimiento. Y por lo tanto, hay hay un cese cautelar, ¿verdad? En mi criterio debe existir una desimputación, ¿verdad? En mi criterio debe existir una desimputación, y así por lo menos lo establece el artículo 296 en el caso del archivo judicial, no del archivo fiscal, el archivo judicial. Entonces yo no veo problema alguna en equiparar, en hacer esa especie de homologación entre ese archivo judicial y el archivo fiscal en el tema de la desimputación. Pero en todo caso, el otro acto conclusivo es la solicitud fiscal de sobreseimiento. Es decir, el fiscal tiene un convencimiento más bien negativo por las causales que se verifican en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. No hubo hecho, el hecho no conduce a afirmar la existencia del delito, hubo el hecho, mas no hubo una participación del imputado en el hecho, no hubo delito, si hubo el hecho, si hubo una participación, pero nos encontramos o con una causa de justificación o con una causa de exclusión de la culpabilidad, o con una excusa absolutoria, o no existe la acción penal, es decir, no existe la pretensión procesal como tal, o no existe prueba, no hay una base material. Entonces, ustedes preguntarían, ¿es necesario el ofrecimiento probatorio para el sustento del sobreseimiento? Es decir, no va a existir una audiencia en donde se va a verificar la existencia del sobreseimiento. Este sobreseimiento es a los fines de que de mero derecho, a partir de las afirmaciones del fiscal del Ministerio Público, que también consignará en el sobreseimiento los elementos de convicción que le han conducido a un convencimiento negativo. Entonces, el análisis de esos elementos de convicción, sin que exista un debate sobre los mismos, es lo que le sustentará al juez de control el dictado, al juez de control el dictado del sobreseimiento. Si conforme al artículo 305, si considera que acá no estamos bajo las pautas de ese sobreseimiento, bueno, y una sentencia que pareciera que todavía está vigente, la sentencia 537 del año 2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, remitirá las actuaciones al fiscal del Ministerio Público a los fines de que siga investigando, a los fines de presentar otro acto conclusivo. Definitivamente, cuando se tiene un convencimiento positivo, ese fiscal del Ministerio Público presenta su acusación y allí nos encontramos con otra oportunidad, digamos, de ofrecimiento probatorio. Ese ofrecimiento probatorio en la acusación, esa acusación que se divide entre los elementos de convicción y el ofrecimiento probatorio, es a los efectos de que se tome en cuenta la idoneidad, la necesidad, la pertinencia y la licitud de dicha prueba en la audiencia preliminar. Y de ser admitido, entonces se llevará a la audiencia de el auto de apertura a juicio, conducirá a que si esa prueba ha sido admitida, va a ser conocida en el juicio oral y público. Bueno, yo pretendía abordar en el día de hoy
todas esas oportunidades probatorias, pero ya ven cómo el tiempo me lo impide, entonces vamos a tener que asumir una clase subsiguiente para continuar con estas oportunidades probatorias en el desarrollo de la fase intermedia y del juicio oral y público, que me parece importante antes de abordar la individualidad de cada una de las pruebas personales y circunstanciales. Eh, bueno, cualquier pregunta, estoy a vuestra orden, a mis correos, etcétera, o al comienzo de la próxima clase para dar respuesta. Bueno, gracias.